Cuando yo le hablaba de John, que murió, que Carol se quedó sola, que luego Joseph le hace la propuesta y terminan haciendo un trato, se casan, pero no era para hacer un matrimonio real, sino solamente para autocontenerse el uno al otro, porque ella no tenía casa y calor en el duro invierno y este hombre no tenía un padre para su hija y quien la atendiera y la contuviera. Porque Joseph se quedó sin su esposa y Carol se quedó sin su esposo. Como decía, para Joseph era importante que Carol sea la mamá de Rose y la pudiera contener y criar, al menos hasta que ella tomara la decisión de quedarse o irse. Era una oportunidad extraña y dura. Eso, al paso de los años, terminó siendo la única luz de esperanza transformada en esperanza. Porque el Carol terminó siendo, no solo en los papeles, sino en la vida de los hechos de todos los días, la esposa de Joseph, aunque su esposo primero, John, hubiera muerto. Rose tuvo a una mamá, aunque perdió a su mamá, pero tuvo en Carol una mamá. Joseph tuvo en Carol una esposa, aunque había perdido la suya. Y Dios transformó todo eso en una hermosa familia, un hermoso hogar. Tanto que Rose se fue a vivir a otro lugar con su esposo. Y fueron felices y Joseph iba a visitar a su hija. O a veces iba junto con Carol. Y todo se transformó en una familia que al paso de los años lo más sólido que había era la educación, el respeto, el amor. Porque las cosas no se consolidaron de un día para otro, sino que las oportunidades se dan de un día para otro, pero se consolidan en el tiempo, porque todo lleva su tiempo de maduración, de desarrollo, hasta que esto tome forma. Las cosas nacen, se desarrollan y maduran. Y así es lo que ha pasado. Así le ha pasado a Carol. De la noche más oscura salió el hermoso sol, para Joseph también, para Rose, la niña, también. Y de aquello que era una gran catástrofe terminó siendo progresiva, lenta pero progresivamente, una hermosa bendición, un sueño cumplido. El sueño que Joseph planteó con su primera esposa, como Carol con su primer esposo, fueron cambiados por esos hechos infortunios, esas fatalidades, como le pasó a John, de morir accidentado por la caída de un caballo. Todas esas cosas oscuras fueron extrañamente el camino, los escalones, para llegar a que igual se cumplieran sus sueños. Porque el Carol, sin su esposo John, cumplió con su esposo Joseph luego un sueño que superó el primero. Y el sueño que tenía Rose, la niña, con su mamá, lo que tuvo después superó lo que ella deseaba para toda la vida. Y no es que estoy diciendo está bueno que John haya muerto en la caída del caballo o que Joseph tuviera a su esposa que murió de una enfermedad, no, y que la niña quedara sola, no. Pero aún y así, lo que vino para ellos fue mejor que lo que ellos tenían soñado, proyectado, planeado. Y quizá usted, quizás tú, tengas este pensamiento. Perdí mis sueños. O al menos parece que algo no está bien. Quizás esté pasando esa situación. Usted o alguien que conoce. Pero aquello que perdimos y que era de muchísimo valor, quizá en algún momento para uno, para usted,
para tu vida. Lo que Dios tiene, si lo que perdiste te parece mucho, lo que Dios tiene es mucho mejor. Porque siempre mirando hacia el frente, lo que Dios te da es mejor. Por eso yo creo en esto. Decía, yo creo en esto. Que las oportunidades van a estar. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo que tiene, lo que viene es lo mejor. Lo que yo tuve que hacer para tener lo mejor en mi vida, para poder darme cuenta que lo que estaba enfrente y no lo podía ver era lo que Dios tenía para mí. Quizá como Jonás, que para ir a Nínive, contaba anterior, para ir a la ciudad de Nínive, él creyó que no era así, que Dios se equivocaba, entonces tomó y se fue para Tarsis. Así es en la vida. Uno tomó un desvío y le erró al camino. Uno tomó un desvío y fue hacia otro lado y no hacia el camino en que tenemos que haber ido. Me pasó a mí. ¿Por qué me desvié? ¿Por qué tomé un atajo y terminé torciéndome de mi camino en algunas cosas de mi vida? Aunque pasaran los años, tuve que volver y desviarme e ir, aunque le parezca extraño. Jonás en la segunda vez sí tomó el camino correcto. Sí fue a Nínive y cumplió la misión que Dios le mandó. No como la primera que se desvió hacia Tarsis. Así nos pasa a nosotros. Teníamos una dirección, un camino, nos desviamos, nos equivocamos, pero pudimos volver a la senda y empezar a caminar hacia donde Dios quería. Porque Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. En la fe es Jesús y en el proyecto de vida ir hacia donde Él quiere porque es lo mejor para nosotros. Y formar un hogar como el Dios quiere y tener la familia que Dios quiere y cumplir la misión con la familia que Dios quiere, que es ser bendecido y ser de bendición. Entonces, aunque pasaran muchos años, yo pude volver al comienzo de la senda e ir hacia esa dirección y estar caminando en la dirección que Dios me había marcado. Uno se da cuenta, tiene conciencia de cuando uno está cometiendo un error. Luego se hace tarde y no lo puede cambiar, está como atrapado. Cayó en un pozo y no sabe cómo salir. Y en ese pozo de los errores también hay oportunidades para hacer cosas buenas. Es como cuando una persona cae presa y aún en la cárcel puede hacer cosas buenas. Si yo en ese pozo en que me encontraba, Dios me dio esas salidas para poder tener cosas hermosas, experiencias y sobre todo de bien para con los demás, de ayudar. Pero en algún momento tenía que salir del pozo. Usted, no le estoy diciendo que deje su hogar, que desarme su empresa, que se vaya de la ciudad o del país. Si usted se desvió, tiene que volver a ese camino y seguir derecho en la dirección que usted sabía que tenía que haber ido al principio. Si usted le erró de camino, si se desvió, vuelva a la senda donde estaba y camine en la dirección hacia donde tiene que ir. No es tarde. Esta es la oportunidad que Dios tiene. Porque ese es el cielo abierto y esa es la luz de esperanza. Mire que la luz de esperanza para muchos terminó siendo un tren que venía de frente. Y se chocaron. Porque se desviaron. Pero si usted vuelve al camino y mira hacia el frente, esa luz de esperanza hoy va a ser vida para usted y para los demás que le rodeen. Yo tengo esa luz de esperanza. No le estoy diciendo que usted rompa su hogar, rompa de su empresa, de su empleo, de su ciudad, de su país, de su familia, de sus amigos. No,
Dios le va a mostrar en qué cosa usted se desvió. Usted se va a dar cuenta, va a volver al camino donde estaba parado y va a poder mirar hacia adelante. Y si usted hizo cosas dentro del pozo de tristeza y de angustia que fueron buenas, Dios las va a conservar. Y las va a potenciar para que cuando usted enderece su camino, esas cosas buenas, esas virtudes, esos talentos, sigan sirviendo y con mayor potencialidad. Sé que usted me entiende, tiene ese discernimiento. No se olvide, el cielo está abierto, la esperanza es Dios y Jesús le quiere ayudar. Solamente tiene que reconocerlo, tomarlo, volver a la senda y caminar hacia la dirección correcta. Nunca es tarde. Un placer.